Dice así entonces la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, mi amado Dios, nos encomendamos a tu gracia, nos encomendamos a ti, oh Señor nuestro. Y como cantábamos ahora, Señor, haz que esta palabra por tu Espíritu seas abriendo nuestros corazones para que nos des luz, para que nosotros la recibamos, Señor, pero para que entendamos todas las implicaciones que esto tiene. Mi amado Dios, trae hoy a nuestros corazones sabiduría y entendimiento que viene de lo alto para comprender esta verdad tan profunda en la cual nos encontramos en este momento. Ruego, Señor, poder tener la luz, la lucidez y la claridad para enseñar esto a mis hermanos. Doy gracias en el nombre de Jesús. Oro por ellos también, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en los versos 15 y 16 y prácticamente hasta el final de este capítulo, nuestro Señor se va a ocupar solamente de algo particular, de un gran principio, un gran mensaje, el que nuestro Señor va a querer que se impregne en nuestras mentes y nuestros corazones en el resto de lo que queda del capítulo 7. Está haciendo énfasis en una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa en lo que nuestro Señor va a ser enfático? ¿Cuál es la enseñanza en la cual Él se va a ocupar por el resto de este capítulo? La importancia de entrar por la puerta estrecha y asegurarnos de que estamos caminando en el camino angosto. Eso es lo que el Señor va a hacer. Hermanos, dicho de otro modo, es una especie de refuerzo de lo que ya vimos en los versículos 13 y 14. En esos versículos 13 y 14 plantea una invitación, hace una exhortación ¿a qué? A que entremos por esa puerta estrecha. Nos invita a que caminemos por ese camino angosto. Ahora lo va a expandir y nos va a mostrar algunos de los peligros y dificultades que nos van a salir al paso en este camino angosto. ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a mostrarnos, hermanos, que no es solo de palabras que este camino realmente es un camino angosto, sino que nos va a advertir y nos va a decir: ustedes, mientras caminan este camino, tendrán peligros que afrontar. Tendrán peligros a los cuales que enfrentarse. Y quiero decirles de antemano que esto es así. Es como si fuera un gran embudo, hermanos. Todo el sermón del monte desemboca aquí. Todo esto que ha venido diciendo, todo eso que ha venido enseñando en los capítulos 5, 6 y 7, perderían completamente su relevancia si no llegamos aquí. Iglesia, deseo que miremos lo importante de esta parte en nuestra vida de fe, para nuestras almas, para nuestro destino eterno. Es como si el Señor dijera: si no entramos por esa puerta y si no andamos por ese camino, de nada, absolutamente de nada, sirve cuán moral parezca ser tu vida. O incluso, que tanto se parezca a la vida de ovejas, si no cruzan esa puerta y transitan este camino, nada de todo eso que se les ha dicho tendrá sentido. O bueno, sí tendrá sentido en el día del juicio, porque se levantará contra ustedes o contra mí. Por esto el Señor no termina su enseñanza del Sermón del Monte sin antes presionar. Lo que el Señor está haciendo es como presionando, está presionando desde el verso 13 a que la gente tome una decisión.
Una decisión que es realmente tal vez la decisión más trascendental que podrá tomar en su vida. El Evangelio no es algo que basta simplemente con escuchar, ni siquiera, hermano, algo que basta con aplaudir, sino que es algo que necesariamente debe ser aplicado. Santiago lo dice: ¿qué peligro hay en mirarnos al espejo y olvidar de inmediato lo que hemos visto? Hay un peligro en eso y todos nosotros somos susceptibles a este peligro. Por el contrario, Santiago, por lo tanto, nos insta y nos dice que deberíamos mirar con insistencia en ese espejo, en esa ley perfecta de Dios y recordarla y ponerla en práctica. Qué gran peligro estamos viviendo en estos tiempos donde la palabra evangelio es tan alabada. Esa palabra hoy ha tenido realce, esa palabra evangelio aparece en la boca de tantos y prácticamente que se aplaude el evangelio, esa palabra gusta, son esas buenas nuevas que todos quisieran escuchar, pero una vez más lo digo, no es una palabra para ser alabada, es un mensaje que debe ser creído y vivido. Creído y vivido. Este es el tema, por lo tanto, que nuestro Señor sigue subrayando hasta el final del Sermón del Monte. Lo plantea entonces y lo va a plantear en forma de dos peligros específicos y especiales que nos van a salir al paso. Nos muestra cómo debemos reconocer estos peligros y una vez que los hemos reconocido, ¿cómo es que vamos a enfrentarnos con estos peligros? Hermanos, no es palabrería lo que el Señor viene diciendo, no solamente es un camino angosto por todo lo que hablamos hace 8 días, sino que ciertamente mientras lo transitamos hay peligros a los cuales usted y yo nos vamos a enfrentar. Luego, una vez que el Señor entonces ha expuesto estos peligros, concluye el sermón haciendo una enseñanza de una manera sencilla, franca y clara, usando la metáfora de las 2 casas. Y está diciendo ahí precisamente, mira, todo esto no se trata si lo escuchaste, si lo aplaudes, si dices que es muy bonito, que es muy acertado. Si así lo haces, te comparo con un hombre que ha edificado una casa sobre la arena, que en cualquier momento se va a venir al suelo. Pero no quisiera, hermanos, que olvidáramos algo sumamente importante y que se recalca con gran intencionalidad en este final del Sermón del Monte. Es algo que ya habíamos escuchado, pero que el Señor otra vez recalca demasiado en estas últimas palabras del Sermón del Monte. Hermanos, que no nos olvidemos que esto no es cuento y que todo desembocará en el juicio. Que no se nos olvide que estamos enfrentándonos al gran tema del juicio final. El juicio final. Ya nos ha dicho en los versículos 13 y 14 por qué debemos entrar por la puerta estrecha. Condesciende con nosotros y no solamente nos dice entren, sino que nos da la razón, y la razón que el Señor nos da es porque hay otra puerta que todos ustedes ya cruzamos desde que nacimos. Hay un camino en el cual nosotros nacimos y el Señor dice, ese camino lleva a la perdición. Y entiéndase esta perdición, aquella perdición que termina en el juicio eterno, en el fracaso de los impíos. Ahora, hermanos, nuestro Señor evidentemente estaba preocupado por esto que constantemente lo repetía. Usted se va a dar cuenta en toda esta sección que vamos a estar viendo que el Señor va a decir en aquel día, pero será echado al fuego, y todo esto el Señor quiere que nosotros lo tengamos en mente. Y el Señor, si está recalcando esto, es porque esto es demasiado importante para la iglesia. ¿Y por qué? Porque lamentablemente nosotros hemos perdido eso de perspectiva. El Señor muestra de nuevo la perfección de su método como maestro. El Señor era un excelente maestro y sabía lo importante que es para ti y para mí que se nos repitan las cosas. Somos ciertamente, hermanos, lentos, olvidadizos, dispuestos a pensar que tal vez sabemos algo cuando en realidad aún no lo tenemos tan claro. Así que nuestro Señor, hermanos, constantemente repite
lo que es importante que usted y yo tengamos en cuenta. Hay cosas que no se repiten con tanta vehemencia en la Escritura, como el Señor está repitiendo en este sermón y finalizando este sermón. La importancia que usted y yo nos demos cuenta, que no se nos olvide vivir nuestra vida, no como la vive la persona desprevenida, que vive su vida como si nunca hubiese que enfrentar un juicio delante de Dios. Pero usted y yo debemos de levantarnos cada día recordando, hermanos, que estaremos cara a cara frente a Dios. Frente a Dios. Sí, hermanos, y si es algo que el Señor está recalcando tanto, es porque realmente es importante. No importa cuán lejos usted y yo lo veamos. No importa incluso cuán lejos pensemos que el día del juicio está. No importa. Ciertamente llegará. Y todos los que estamos escuchando este mensaje deberíamos prepararnos para ese día. Y Jehová me respondió: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, que corra. Aunque la visión tardare un tiempo, se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Eso es lo que leemos en Habacuc del texto que hemos estado escuchando. Hermanos y conocidos aquí presentes, escuchen y corran. Corran hacia la puerta estrecha que es Cristo. Pídanle ser introducidos en ese camino angosto, porque el juicio se apresura. No mentirá, espéralo, porque sin duda vendrá. Nuestro Señor pues nos recuerda de nuevo estas cosas, ante todo dándonos advertencias específicas, y la primera de la que el Señor nos está advirtiendo es acerca de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, qué expresión tan singular esta en la cual estamos meditando esta mañana. Lo que deberíamos recordar es más o menos esto. Estamos, por así decirlo, frente a esa puerta. Frente a esa gran enseñanza. Vea la puerta como esta gran enseñanza. Hemos oído el sermón. Hemos escuchado la exhortación que este sermón del monte trae. Hemos oído la vida que este sermón del monte está proponiendo, a la cual nos está invitando el Señor. Ahora, ¿sabe qué dice nuestro Señor aquí? A estas alturas, una de las cosas en lo que usted va a tener que tener mucho cuidado es de los falsos profetas. ¿Por qué? Es como si el Señor dijera: ellos están ahí, siempre están presentes. Es como si estuvieran en el umbral de esa puerta. Usted imagínese eso, hermanos, imagínese que a usted le dice, a usted le dan indicaciones pertinentes para que entre por esa puerta. Y usted le dieron las indicaciones claras de cuál es esa puerta y usted va decidido a entrar por esa puerta. Y es como si una persona se parara y le dijera: esta no es la puerta. Por aquí no es. Hay otra. No, pero es que me dijeron que es esta. No es esa. Así pues, hermanos, ese es el lugar favorito de ellos. Si usted empieza a escucharlos, entonces estará perdido, porque te persuadirán que no entres por esa puerta estrecha. Te persuadirán, intentarán hacer lo posible para que no andes por el camino angosto. Tratarán de disuadirte, de escuchar esto que el Señor está diciendo. Es como si el Señor les dijera: mira, tengan mucho cuidado, guárdense de ellos, porque ellos intentarán disuadirlos de todo lo que yo hasta este momento les he dicho. Qué impresionante esto, hermanos. Así que existe pues siempre el peligro de los falsos profetas. Cristo ha hablado. El pastor de las ovejas ha dejado oír su voz. Les ha dicho a qué está invitando a las ovejas. No les está engañando, les está diciendo la verdad. Es una vida demasiado elevada y por ende una vida para nada fácil para la oveja. Tú has escuchado su voz,
porque hoy su voz truenan desde las Escrituras. Y no importa cómo usted me ve a mí, mi querido amigo, pero Cristo ha pronunciado una vez más este sermón del monte. Hace 2000 años lo dijo desde los montes en tierras palestinas, pero hoy lo ha vuelto a pronunciar desde este púlpito. Y te está diciendo, esta es la vida y no hay otra. Esta es la vida y no hay otra. Y debes de tener mucho cuidado, porque se levantarán muchos que teniendo apariencia de piedad, intentarán invitarte a una vida diferente. Intentarán disuadirte de este camino. Intentarán que tú no lo andes. En los 2 mensajes pasados tuve que decir al final, ¿pero hay alguna buena noticia en todo esto? Y claro que les di una buena noticia. Las ovejas verdaderas del Señor descubrirán el verdadero valor de ese mensaje. Los demás estarán diciendo, pero ¿esto sí será así? ¿No será que este hombre está complicando mucho esta vida cristiana? ¿No será que está realmente exagerando con respecto a este camino? Pero deseo que recuerden una cosa muy importante, querida iglesia, hoy y esta mañana, y que tal vez ustedes lo guarden en su corazón porque son de esas cosas que tendemos a olvidar. ¿Qué fue lo que dijeron aquellos que escucharon al mismo Cristo orar sobre esta vida y este camino? ¿Cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron después de haber escuchado a Cristo exponerles la vida a la que los estaba invitando? Se los voy a recordar esta mañana. Y entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué cree usted que estaban escuchando esto? ¿Cómo fue que los que escucharon a Jesús entendieron cuando Jesús les estaba hablando acerca de lo que esta vida hace en una persona, acerca de lo que es este camino? Y la expresión de ellos fue en ese momento, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Hermanos, cuando Cristo les pronuncia estas palabras, cuando Cristo les anunció el Evangelio, simplemente la situación y lo que ellos vieron, esto es imposible para el hombre. Esta es la vida que Él vino a traer. Es una vida que es imposible para el hombre, pero que como Él mismo complementa muy bien lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Espero usted esté entendiendo esto, hermano. Es como si dijeran, ¿quién puede vivir una vida como esta? Y este es justo el papel que tienen los falsos maestros. Hermanos, este es justo el papel que tienen los falsos maestros. Escúchela y escúchelo bien. Presentarte una vida que tú puedes vivir. Qué interesante. Una vida que no es angosta. Una vida por donde muchos pueden vivir sin mayor complicaciones. ¿Quieres saber ante qué nos está poniendo el Señor acá? Hermanos, como lo voy a decir más adelante, creo que hemos tenido un gran error al interpretar este asunto de los falsos profetas. Porque suponemos a personas tan herejes. Inmediatamente pensamos en un falso profeta y se nos viene Cas Luna, o Guillermo Maldonado, o Kenneth Copeland. ¿Quiere que les diga una cosa? No ese es el tipo de personas que está escribiendo este texto. Está escribiendo este texto a personas que parecerán tan, pero que el Señor nos dice, guardados de ellos, porque lo que ellos van a hacer es presentarles a ustedes una vida que no es tan angosta, que no es tan estrecha. Cuidado con ellos.
Mientras escribía esto ayer, hermanos, tuve que orar porque tuve una sensación de que algo hervía dentro de mí. Y yo le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer yo para hacerle entender esto a la iglesia? Señor, ¿cómo voy a hacer yo? Y tuve que decir, Señor, yo no puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. Yo no puedo hacer que ustedes entiendan esto. Yo intentaré ser lo más claro posible, lo más pegado a la verdad posible, pero solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacernos entender esto. Escuche esto que le estoy diciendo, mi querido hermano. Los falsos profetas tienen un objetivo: separarte de la vida de Cristo, pero de una manera muy sutil. De la misma manera como Satanás se presentó ante Eva, de manera con que Dios os ha dicho esto. ¿Sí lo nota? No, pero no es así. Hay un camino que también te lleva a Cristo. Hay un camino que te lleva al cielo. No es tan complicado como este hombre lo está haciendo ver. De manera con que se os dijo que este camino era difícil. De manera con que se os dijo que este camino era angosto y estrecho. De manera que se os dijo que este camino era difícil transitarlo por él. No, no es así. Por el contrario, es bueno, es agradable, alcanza sabiduría y te lo hace ver como un camino agradable y codiciable y te lo tragas. Como Eva vio aquel árbol y lo vio codiciable y bueno para alcanzar sabiduría y se lo tragó. De manera, no, este hombre tiene que estar equivocado. Mire, aquí estos otros nos están diciendo no es tan así. La pregunta entonces a la que nos dedicaremos el resto de este sermón es esta: ¿qué son estos falsos profetas? ¿Quiénes son? ¿Cómo los reconocemos? Y esta pregunta no es tan sencilla como parece. No lo es, hermano. Déjeme, le hago un pequeño recorderis histórico, un pequeño panorama histórico. Han habido dos escuelas de pensamiento con respecto a la interpretación de este pasaje. Una escuela de pensamiento, la primera de ellas, alude a la enseñanza de los falsos profetas. O sea, cuando el texto dice, por sus frutos los conocerán, nos dicen que se refiere a la enseñanza, a la doctrina y solo a eso. O sea, el fruto es la doctrina, la enseñanza y solamente eso. El otro grupo que ha interpretado este pasaje discrepa totalmente con el primero y dice que esta referencia a los falsos profetas no tiene nada que ver con la enseñanza, sino que es puramente cuestión de la clase de vida que estas personas viven. O sea que tendremos que identificarlas por la vida que llevan. Un expositor bien conocido llamado Alexander Maclaren del siglo XIX, a quien ustedes pueden buscar, dice por ejemplo esto: no es una prueba para descubrir herejes este texto, sino más bien para desenmascarar hipócritas. Así pues, existen estas dos escuelas de pensamiento y creo personalmente, al igual que muchos otros hermanos, que hay que tener en cuenta las diferentes formas en que ellos explican esta afirmación que el Señor está diciendo, pero en realidad me parece que ambos tienen razón y que ambos están equivocados. ¿Y por qué? Porque para mí el error es creer que una exposición es verdadera y la otra es incorrecta. Pero lo que yo creo es que en lo que ellos expresan, tanto una escuela de pensamiento como la otra, ambas se incluyen dentro de este texto. Voy a pasar a explicarme. Hermanos, no podemos decir que es una cuestión solo de enseñanza de los falsos profetas. ¿Y por qué, hermanos? Por la misma razón de que no es muy difícil detectar tales enseñanzas. Piensen esto: la mayoría de las personas que están aquí, estoy seguro que poseen cierto discernimiento, a no ser que no hayan nacido de nuevo,
por lo tanto estén muertas en delitos y pecados y no sepan ni siquiera distinguir entre uno y dos, o entre la luz y las tinieblas, y ahí sí que pues les da lo mismo un Melkin que un Dante Gebel, o les da lo mismo que un Guillermo Maldonado, que un cualquier otro. Están tan muertos que eso es lo mismo, ¿cierto? Pero yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí, con su discernimiento, detectan fácilmente un hereje. Si alguno se subiera al púlpito y pareciera de pronto que pone en duda la existencia de Dios, o tal vez empieza a negar la divinidad de Cristo, o empieza a hablar acerca de los milagros en detrimento de ellos, de inmediato todos los que están acá se pararían y dirían, eso es un hereje. ¿Cierto que sí? Así que no sería absolutamente para nada difícil detectar a este tipo de personajes. Así que si el Señor nos está hablando solo de su enseñanza, ciertamente creo que ahí había un problema, porque no es difícil detectar la falsa enseñanza de los herejes, abiertamente herejes. Pero nuestro Señor nos advierte de una sutileza, hermanos. La metáfora que usa nuestro Señor nos llama a esto: guardaos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que la verdadera dificultad en cuanto a esta clase de profetas es que nadie se imagina que sean falsos. ¿Sí lo ves? O sea, nosotros estamos ante un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Hermanos, que el Señor aquí no nos está hablando. Por eso yo le digo que tal vez hemos equivocado en la percepción que tenemos acerca de este texto. Inmediatamente uno piensa en un falso profeta y piensa inmediatamente en Casluna, porque ellos son los falsos profetas. No, hermanos, este texto nos está hablando acerca de una dificultad. Ellos vendrán disfrazados, no son abiertamente. Así que la dificultad en la que estamos es que parece que no lo son. Nadie se imagina tal vez al principio que lo sean, y este es el asunto. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: mira, iglesia, deben ser cuidadosos, sabios y tener mucho discernimiento. Hermanos, ¿por qué? Porque no será para nada fácil a ustedes descubrirlos. Y no será para nada fácil por una sencilla razón: porque ellos se parecerán a ustedes. Tienen vestidos de ovejas, hablan como ovejas, parecen ovejas. No va a ser fácil detectarlos. El Señor los detecta con facilidad. Pero ¿sabe qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Mire, hermanos, si esto fuera fácil descubrirlo, si esto fuera muy fácil decir, aquí está este, el Señor no advierte esto. Pero el Señor nos está diciendo: guardaos de ellos, porque vienen a ustedes. Si hay una advertencia del Señor aquí, hermanos, es porque ciertamente usted y yo vamos a tener que ser precavidos, tener sabiduría, discernimiento, para poder verdaderamente saber que aunque parezca oveja, no es oveja. Recordemos cómo lo dice Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2 de su segunda carta. Pedro lo dice así: estas personas introducirán encubiertamente. ¿Lo ven otra vez el lenguaje ahí? Introducirán encubiertamente los errores. Así que parecen personas justas, llevan vestimenta de ovejas. Nadie sospecha nada falso. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, siempre hacen recalcar una característica del falso profeta. El peligro de estos hombres es su sutileza para orar. No son abiertamente descarados. Tal vez como el hermano ahorita lo decía, uno hablaba con esta persona que venía acá y te hablaba de la reforma, y te hablaba de la doctrina de la salvación, y te hablaba de la soteriología, y te hablaba de las doctrinas de la gracia, y por detrás estaba metiendo una enfermedad llamada iglesia emergente. Intentó metérsela a Jorge, intentó metérsela a Ramón, y ciertamente que corrompió el corazón de una persona que venía a este lugar. Por tanto, si queremos tener una correcta enseñanza de este texto, hermanos, debemos sopesar debidamente este elemento. ¿Cuál elemento?
El de la sutileza. Si usted y yo no sopesamos este elemento aquí en la interpretación de este texto, usted y yo vamos a interpretar este texto mal. Por esta razón, no se puede aceptar como una simple amonestación acerca de los herejes y sus enseñanzas. Esto va mucho más allá que eso, hermanos. Lo mismo lo aplicamos al otro grupo, ¿cierto? Es obvio que no hay nada en estos personajes al principio cuya conducta ofenda. ¿Sí lo ven? Porque parecen ovejas. No es algo abierto. Si fuere así, una vida completamente abierta y perversa, fácilmente los descubriríamos, ¿cierto? Y diríamos, no, usted no tiene nada que ver con este asunto. El problema es que están vestidos de oveja, tienen apariencia de piedad. Así que el cuadro que debemos usted y yo tener presente debería ser más bien este. ¿Qué es? ¿Cuál es el cuadro que usted y yo deberíamos pintarnos si de una u otra manera se nos diera un papel y un lápiz y nos dijera, pinte el cuadro? ¿Qué es lo que usted está viendo acá? Yo diría que es esto. El falso profeta es alguien que viene a nosotros y al principio tiene aspecto de ser todo lo que se podría desear. Es agradable, es placentero, parece ser muy cristiano, parece decir siempre lo que hay que decir. Su enseñanza general está muy bien, utiliza muchos términos que cualquier maestro cristiano verdadero utilizaría. Habla acerca de Dios, habla acerca de Jesucristo, habla acerca de la cruz, habla del amor de Dios. Parece decir todo lo que un cristiano debería decir. Obviamente lleva una vestimenta de oveja y su forma de vivir, por lo tanto, armoniza con ello. En consecuencia, nadie sospecha que hay nada malo en él. Venle ante la disyuntiva en la que usted y yo estamos, hermanos. Ese es el cuadro que está proponiendo el Señor acá. No hay nada que atraiga la atención de forma inmediata o despierte la sospecha, nada abiertamente malo. Por el contrario, uno podría llegar a expresar, ¡ay, qué bendición! Tenemos otro hombre que enseña la palabra, que está. Hermanos, creo que nos hemos equivocado en cuanto al juicio cuando miramos este mundo evangélico y vemos tantos hombres que son engañadores. Pero hermanos, ¿sabe a qué conclusión llegué yo estudiando este pasaje? Que son realmente eso, charlatanes, vividores, personas que se dieron cuenta que con la religión se obtenían grandes ganancias y tomaron ese camino. Así empecé yo a ver a estos personajes: Guillermo Maldonado, Cas Luna, Joel Osteen, Dante Gebel. Ellos son simplemente charlatanes y vividores, personas que se dan cuenta, hermanos, que con este asunto de la religión se obtienen ganancias, porque con esto se obtienen ganancias. Hermano, Cas Luna es uno de los hombres más ricos de Guatemala. La mansión en la que vive Guillermo Maldonado en Estados Unidos cuesta más de 3 millones de dólares, si no estoy mal. Pero sus herejías son tan abiertas, su vida es tan excéntrica y diferente a la vida piadosa, que fácilmente se observa su mundanalidad, su amor al dinero, su deseo de reconocimiento y fama. Es tan fácil ver que ellos no caben en esta descripción que el Señor está haciendo, hermanos. No caben. No caben. No caben en esta categoría de falsos profetas. Llámesele falsos profetas y ese es el lenguaje que se quiere usar. Pero no es a ese tipo de personas a las que el Señor se está refiriendo aquí, hermanos. Ahora entiendo de pronto por qué es que Pablo dice, no viene el Señor hasta sin que venga la apostasía. ¿Y sabe qué es la apostasía, hermano? No son los de afuera, son los de adentro. Son los que parecían dando. Son los que usted podría llegar a meter la mano en la candela, que eran ovejas. Oh iglesia, qué sabiduría de Dios. Qué discernimiento,
¿Qué conocimiento bíblico tenemos que tener usted y yo de este camino angosto? Escuche, no de una teología abstracta, sino de la teología que produce piedad. Porque hermanos, ese es el problema de lo que hay hoy. Se separó la verdad de la vida. La verdad es algo hoy que se promulga como meros conceptos y se separó de la verdad que produce vida, de la verdad que asegura piedad. Como dice Tito capítulo 2, y la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres, y esa gracia es una pedagoga, es una maestra que enseña a todos los hombres a renunciar a su vida impía y a caminar en unos nuevos caminos. Se separó eso y se volvió conceptos meramente abstractos que están en el aire, cosas que yo digo acerca de, estoy estudiando con mi familia acerca de la providencia de Dios. Y hablando acerca de la providencia de Dios, el peligro está en que tú expreses una cantidad de conceptos teológicos acerca de la providencia de Dios, pero que eso no amoneste tu vida absolutamente para nada y que tú no vivas como entendiendo que Dios está controlando todos los eventos de la historia. ¿Qué discernimiento tenemos que tener de este camino? ¿Qué conocimiento tenemos que tener usted y yo de este camino para poder descubrir los falsos profetas que hay hoy? Hermanos, ¿se dan cuenta entonces ante lo que estamos? Y quisiera, iglesia, que usted volviera a escuchar con atención esto. El falso profeta es alguien que viene a nosotros y al principio tiene aspecto de todo lo que se podría desear, es agradable, placentero, parece muy cristiano, parece decir lo que hay que decir, su enseñanza general está muy bien, utiliza muchos términos que cualquier maestro cristiano verdadero podría usar y emplear, habla acerca de Dios, habla acerca de Jesucristo, de la cruz, enfatiza o habla del amor de Dios, parece decir todo lo que un cristiano debería decir. Y usted me podrá decir, pero pastor, ¿y entonces? Y para completar el panorama y el cuadro tan hermoso es que parece tener una vestimenta que armoniza con eso. Parece una oveja en su forma de vivir, en consecuencia tal vez nadie sospecha que algo está mal en esta persona. Así pues la pregunta, ¿qué hay de malo? ¿O qué puede ser malo en una persona así? ¿Por qué esa categoría de falso profeta? Hermano, ciertamente tenemos que decir una cosa. Si una persona está equivocada en su enseñanza, lo estará en su vida. Y que esto haga un énfasis en lo que les acabo de decir. Estas cosas siempre andan indisolublemente juntas. Hermano, esta mañana fuimos enseñados acerca de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y sostenemos no solamente la doctrina como columna y baluarte de la verdad, sino las prácticas, sino lo que se ve en la iglesia, sino el modelo de iglesia, el rol del hombre y la mujer. Todo esto tiene que ver en la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y ciertamente es que si esta enseñanza no está clara dentro de la iglesia, entonces necesariamente tendrá que llevar una vida incorrecta dentro de la iglesia, como por ejemplo mujeres mandando en el hogar, como por ejemplo hombres todo el tiempo, lo que diga la patrona, lo que ella diga, porque ella es la que manda acá. ¿Por qué? Porque la enseñanza inevitablemente está indisolublemente junta. Lo dice nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. La enseñanza y la vida, hermanos, no se pueden separar. No se pueden separar. Y donde hay enseñanza errónea, en cualquier manera en que esto sea grande, sea pequeño, sea un error elevado, sea un error bajo, no importa, hermano, es error. Y siempre conducirá a una práctica incorrecta. Ese es el peligro de la falsa doctrina. Ese es el peligro cuando no se enseña la doctrina en todo lo que tiene que ser enseñado la doctrina, que cualquier error produce error de vida. No solamente error conceptual, hermanos, error de vida. Ahora, ¿cómo podemos describir a estas personas? ¿Qué hay de malo realmente en la enseñanza de estos falsos profetas? Y la forma más adecuada de contestar, según nuestro texto, es esta. Hermanos, ¿qué es lo que hay de malo en ellos? ¿Cómo resumimos la mala enseñanza de ellos? No hay
camino angosto. Ellos pueden decir muchas cosas correctas, pero no hay camino angosto. Lo que dicen está bien, pero no incluye esto. Es una enseñanza cuya falsedad, escuchen, hay que detectarla no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Espero que usted tome esto, hermanos. Esto que acabo de decir, tal vez puede ser la enseñanza de este sermón. Los falsos profetas saben decir muchas cosas, pero ese no es el problema. Los falsos profetas saben decir muchas cosas, ese no es el problema. El problema es que no dicen lo que tienen que decir. No los evaluamos por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Mira, hermanos, cuando usted y yo empezamos las enseñanzas del cofre de joyas, era habitual escuchar al hermano pastor darnos los conceptos del diccionario. Y él decía, ¿cuál es el problema con este concepto? El problema no es lo que dice, el problema es lo que no dice. Y precisamente por eso usted y yo caemos, hermanos, o tal vez no caemos en cuenta de la sutileza de la situación. Como ya hemos visto, cualquier cristiano puede detectar al que dice cosas abiertamente equivocadas. Pero déjeme, yo hago una pregunta. Voy a hacer una pregunta esta mañana, hermano, y respóndesela a usted con sinceridad en el corazón. Usted, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia a la cual usted supuestamente pertenece y ha hecho una profesión de fe, ¿es injusto decir que la gran mayoría de los cristianos de hoy no parecen poder detectar al hombre que parece decir cosas buenas, pero que no dice cosas vitales? ¿Es injusto decir eso? Es injusto, hermanos, nosotros decir, helos ahí, una cantidad de cristianos diciendo, este es el año del avivamiento, esto es avivamiento, estamos viviendo un avivamiento reformado porque no somos capaces de poder detectar y ver que el asunto no es solamente lo que se dice, sino, venga, ¿por qué es que no se dice esto? Por ejemplo, déjeme, yo lo pongo frente a la pared. Qué difícil es que el hombre cristiano de hoy sea capaz de ver la ambigüedad de la coalición por el evangelio. Qué difícil. ¿Sabe ellos qué ven? Todo lo bueno que hablan. Y ciertamente que hablan tantas cosas buenas. Y eso tiene la facultad de nublar el poder ver la ambigüedad con la que hablan. Qué difícil es que el hombre que se llama cristiano de hoy pueda detectar ese lenguaje políticamente correcto. Ese lenguaje que se adapta para acomodarse frente a las masas. ¿Ante quién estoy? ¿Quién está aquí? ¿Está este? Ya sé qué voy a decir. ¿Quién está aquí? Uy, allí está esta persona. No, esto no lo voy a decir porque allí está esta persona. Qué difícil es que el hombre que se llama cristiano de hoy pueda detectar ese mensaje que parece o que es políticamente correcto. En cierto modo, hermanos, ¿sabe cuál ha sido el problema? Te lo voy a decir. ¿Sabe en dónde hay problemas nosotros? Hemos hecho nuestra la idea, la tenemos aquí. Precisamente por todo lo que ha hecho estos mercachifles, estos vendedores, estos que llamé al principio vividores. Por lo que ellos han hecho, nosotros tomamos la idea de que el error es solo manifiestamente equivocado, de que el error es lo que se dice manifiestamente equivocado.
Y parece que usted y yo no entendemos que la persona más peligrosa de todas es la que no es capaz de enfatizar la enseñanza adecuada. Con razón se decía hace un tiempo que Satanás en este tiempo, hermano, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está metiendo 99 verdades para decir una mentira. Y dentro de 99 verdades te camufla una mentira. Y poco a poco te hace beber la mentira. Y es como si usted tuviera este vaso, ¿cierto? Y aquí tienen este vaso. Aquí está este vaso y usted lo ve agua limpia. Y yo le diría, si usted supiera que ahí va una gota de cianuro, ¿se la bebe? Pero parece agua limpia. Pero parece que todo lo que te están diciendo es limpio, pero bébela y te mata. Y el problema, ¿sabe qué es? Que la iglesia hoy no está discerniendo la gota de cianuro. Está viendo solo el resto, está viendo que todo es blanco, está viendo que el agua está limpia, mírela. Y ciertamente que el hermano esta mañana cuando vino y bebió de esto, supuso que era agua limpia y se la bebió confiando en la hermana que se la sirvió. Pero eso es justo lo que está pasando hoy. Hermano, esta es la única forma de entender este cuadro de los falsos profetas. El falso profeta es un hombre que no tiene puerta estrecha, que no tiene camino angosto en su evangelio. No hay en él nada que ofenda al hombre natural. Agrada a todos, va con vestidos de ovejas, es atractivo, es agradable a la vista. Todos lo quieren oír, presenta un mensaje bonito, confortable, consolador. Agrada a todo el mundo y todo el mundo habla bien de él. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Y si quieres saber más acerca de este hombre, diga algo de ese hombre para que se levante la gran multitud de seguidores a defenderlo. Diga algo de ese hombre. Nunca lo persiguen por su enseñanza, nunca lo critican con rigor. Encuentra alabanza, sean liberales, sean modernistas. Los evangélicos lo alaban, todo el mundo lo alaba, se hace todo a todos en este sentido. En sus palabras y en sus acciones no se encuentra la puerta estrecha, en su mensaje no está el camino angosto, se acomoda a cualquier cosa, se acomoda a ese desorden que se está viviendo hoy de mundo reformado y se acomoda sin ningún problema a esto. ¿Por qué? Porque en su vida no hay eso, no hay ese camino angosto, no hay una negación, no hay puerta estrecha, no hay nada de tropiezo de la cruz. Estos son los falsos profetas de los que el Señor está hablando en este texto y nos está diciendo, guardaos, guardaos de ellos. Tan fácil si hubiese sido Cas Luna y Guillermo Maldonado. Tan fácil si hubiese sido Dante Gebel o Joel Osteen. Tan fácil si hubiesen sido ellos. Tan difícil si son hombres cuyos nombres hoy son tan respetados dentro de la Reforma. Pedro en el capítulo 2, hermanos, ahora, si esta es la descripción del falso profeta en general, podemos preguntarnos, ¿qué quiere decir Roosevelt exactamente con eso de que en ellos no hay puerta estrecha y no hay camino angosto? ¿Qué queremos decir al afirmar que en su predicación no hay ofensa? Bueno, hermanos, ¿sabe cuál es la mejor forma para esto? Miremos qué dice la Biblia al respecto. Miremos qué nos enseña el Antiguo Testamento acerca de esto. Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, otra vez de su segunda carta, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre nosotros falsos maestros. Mire lo que Pedro está diciendo. ¿Sabes qué Pedro está diciendo? Hermanos, esto no va a ser algo nuevo a lo que usted y yo nos enfrentemos. El pueblo siempre se ha enfrentado ante esta situación. Quiero que ustedes sepan eso. Hermanos, escuchemos esta palabra con fe. Escuchémoslas con fe, por favor.
Y Pedro está diciendo, entonces mire, ya hubo falsos maestros, queremos tal vez descubrir cómo obran ellos, miremos su modo de proceder y recurramos al Antiguo Testamento y hermanos, y mirar qué nos dice acerca de los falsos profetas, porque el modelo no cambia, siempre estuvieron presentes, escuche, y cada vez que aparecía un verdadero profeta, como Jeremías, o algún otro profeta, ellos siempre estaban ahí, haciendo dudar de su mensaje, le resistían, lo acusaban, lo ridiculizaban. Pero ¿cómo eran ellos? Es la pregunta. Mire esto, hermano, ¿sabe qué está diciendo aquí el Señor? Yo quiero que usted se meta en esta película, lo que el Señor está diciendo. Mire, yo les he traído un mensaje, yo les he traído el reino de Dios, les he traído la vida que el hombre debe vivir, en la que el hombre debería empezar a caminar si es que quiere que su destino sea el destino eterno. Esta es la vida, no hay otra vida. Es como si él dijera, yo soy el profeta que les estoy trayendo estas palabras de vida, guardados, porque vendrán otros a resistir este mensaje. Vendrán otros a ridiculizar este mensaje. Vendrán otros a decirle, eso no es así. Y ¿sabe qué, hermano? El modo operandi no ha cambiado. Váyase a la historia de la iglesia. Váyase cuando estaba Isaías, váyase cuando estaba Jeremías, vaya cuando estaba Moisés. Y usted se da cuenta que siempre estaban ahí. ¿Sabe cómo los describe la Biblia? Escuche cómo los describe la Biblia. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué detectas en ese mensaje? ¿Se están dando cuenta que era lo que hacían los falsos profetas? Ellos hablaban de Dios. Ellos decían lo correcto acerca de Dios. Ellos expresaban acerca de la soberanía de Dios. Ellos parecían conocer. El problema, hermanos, es que ellos les decían, en vez de amonestarles por su pecado, en vez de llevarles al arrepentimiento, en vez de decirle que se pusieran de rodillas, que ordenaran su casa, ¿sabe qué decía? Todo está bien. No es así como Jeremías está diciendo. Ese hombre está mal influenciado por este otro, si lo recuerdan, ¿cierto? Han leído la Biblia. Ese hombre lo que pasa es que se dejó llevar por este otro y estás mal influenciado, pero eso no nos va a pasar. No, por el contrario, este es el pueblo lindo de Dios, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, todo está muy bien, aquí no va a pasar nada malo. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciéndoles paz, paz, y no hay paz. ¿Ya detecta usted al falso profeta? No es el que dice cosas equivocadas, es el que no dice lo que tiene que decir. El falso profeta es un predicador muy consolador. Usted lo escucha y siempre da la impresión de que parece ser que las cosas no están mal. Y claro, no es tan necio o tan, perdónenme la expresión, hermano, como tan bobo para decir que no hay nada malo, no hay nada malo. Claro que reconoce que hay ciertas cosas malas, pero en últimas dirá, no importa, todo irá bien, paz, paz, dice. No escuchen a este Jeremías. Ese Jeremías es de mente estrecha, es un cazador de herejías, él no tiene un espíritu cooperador. Eso es lo que pasa con este hombre. No lo escuchen, todo está bien, paz, paz. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermanos? Que ese texto agrega algo en forma aplastante y desgarradora, diciendo algo realmente aterrador. Y mi pueblo así lo quiso. Escuche esto, Jeremías capítulo 5, verso 30 al 31. Escuche, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Ay, hermano, qué palabra, Señor. Yo leía esto y yo decía, Señor, ¿cómo puedo hacer entender a este pueblo?
cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire lo que dice: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Hermanos, así pues es el falso profeta. No es que diga abiertamente, no es que no hable abiertamente ciertas cosas. El problema, hermanos, es que es un hombre que nunca perturba y nunca hace sentir a nadie incómodo. Ese es el problema de esos falsos profetas. No quiere incomodar a nadie, no quiere perturbar a nadie, no quiere sacar de la comodidad a nadie, no quiere enfrentar a nadie con la verdad de la palabra, quiere ser políticamente correcto con todos, quiere aceptar por todos y se encarga por lo tanto a decir justo lo que es justo para que nadie, absolutamente nada, pueda decir nada de él. ¿Por qué? Porque dice la salvación solo por medio de la fe, nadie se salva por sus buenas obras, y dice justo lo que es correcto que la Biblia habla, pero no es capaz de coger las vidas y enfrentarlas con esa palabra. Ese es el falso profeta al que el Señor nos está enfrentando acá. ¿Lo descubriremos? ¿Lo descubriremos? No te preocupes por el camino angosto, no te preocupes por la puerta estrecha. Esa doctrina, eso no es tan importante. Que la doctrina, lo importante es que Cristo murió por pecadores. Eso es lo único que importa. Paz, paz. Lo importante es que tú sepas, Cristo murió por pecadores, el resto no vale nada. Paz, paz. Muy consolador, muy tranquilizante. Siempre es así el falso profeta. Su vestido de oveja, siempre inofensivo. ¿Cómo es una oveja? Inofensivo, agradable, atractivo. Tengo mucho más que decir, hermanos, pero no creo tener más tiempo. Tardaría mucho. Hermanos, espero que con esto que les he dicho hasta este momento, ustedes puedan descubrir ese espíritu del falso profeta. La enseñanza del falso profeta tampoco subraya radicalmente la condición pecaminosa del pecado, la condición total del hombre para hacer algo por su propia salvación. El falso profeta, por el contrario, le hace capaz de ver que él puede vivir esta vida justa. ¿Sí ves? ¿Sabes qué hace el falso profeta, hermano? ¿Sabes qué hace el verdadero profeta de Dios? Proclama las palabras como son, las deja por allí en las alturas, que ningún hombre pueda alcanzarlas, como el hermano decía ahora. Exalta a Cristo, exalta su ley, exalta todo lo que sé, y al hombre lo deja por tierra, lo humilla, para que el hombre tenga que clamar y decir: Cristo, te necesito para vivir esa vida. ¿Sabe qué hace el falso profeta? Se la baja y le dice: eso no es así, mire, tú puedes hacer estas cositas aquí, solo cambia aquí, solo medio haga acá, y ya estás viviendo la vida cristiana. ¿Te estás dando cuenta cómo funciona, hermano? ¿Te estás dando cuenta qué están haciendo esos vendedores de la reforma hoy? Eso es lo que están haciendo, hermanos. En vez de dejar por allá en las alturas la palabra de Dios, la doctrina, la vida cristiana, y hacer ver al hombre imposible de vivir esa vida, y que puedas clamar: Señor, esto es imposible para mí, y que clame a Cristo para que lo eleve a esas alturas, se lo bajan para que todos anden ahí en su mugre y en su maldad. Eso es lo que hace el falso profeta. Estuve meditando acerca de la pregunta que le hicieron a Tim Keller. Si no saben quién es Tim Keller, es una de esas cabezas más representativas
del supuesto mensaje reformado en los Estados Unidos, y pegados a él hay una cantidad de personajes cuyos nombres son muy famosos, que están trayendo el marxismo de vuelta a la iglesia. Y no tengo tiempo para hablarles de esto, pero de pronto en cualquier momento, hermanos, tenemos una reunión donde les hable de esto, lo que está haciendo Albert Mohler con Mark Dever y todo ese movimiento de Neymars pegados a John Piper y a todos estos hombres. Están metiendo otra vez el marxismo dentro de la iglesia de una forma grotesca y vulgar. Y le preguntaron en una entrevista a este hombre: respóndame por favor, ¿qué pasa con las personas que no son cristianas pero viven en otras reuniones? Aquellos judíos, hindúes, musulmanes que viven su religión y lo hacen creyendo que van a conseguir la eternidad. La respuesta de este hombre fue: no tengo información de puertas traseras. El falso profeta habla acerca de Jesús. Se complace hablando de Cristo muriendo en la cruz, pero pregunta: ¿qué idea tiene de esa muerte? ¿Qué idea tiene de esa cruz? Esa es la pregunta. Iglesia, ¿eres consciente de que Cristo murió en la cruz porque fue la única manera de hacer expiación y propiciación por el pecado? Escúcheme lo que estoy diciendo, iglesia. ¿Sabes y crees que Cristo murió en la cruz del Calvario porque era la única manera de hacer expiación y propiciación por tu pecado y por el mío? ¿Crees que Jesucristo fue crucificado en la cruz en lugar tuyo? ¿Que llevó en su cuerpo sobre el madero tu culpa y tu castigo? ¿Crees eso? ¿Cree que si Dios no hubiera castigado tu pecado allá, en el cuerpo de Cristo en la cruz, no te hubiera perdonado? ¿Crees que fue solo Dios enviando a su propio Hijo como propiciación por nuestros pecados en la cruz, que Dios es el justo y el que justifica a los pecadores? ¿Cree que es eso? ¿Quiere que le diga una cosa? Tim Keller no lo cree. Él puede hablar de Cristo. Él murió en la cruz del Calvario, pero cuando le preguntan qué va a pasar con todos los otros, debe haberse parado firmemente y haberles dicho: solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una salvación para los pecadores. Dios envió a su Hijo a salvar pecadores, y solo por la muerte expiatoria y propiciatoria de Cristo en la cruz un hombre puede ser salvo. Él no cree eso porque no lo confesó, porque le dio miedo, porque su lenguaje es políticamente correcto, porque no quiso molestar a hindúes, judíos y musulmanes. Eso es un falso profeta. No quieren quedar mal con nadie. Quieren quedar bien entre cristianos y judíos. Quieren quedar bien entre romanos y musulmanes, entre mentirosos y homosexuales. Por eso también cuando le preguntaron sobre la homosexualidad, inmediatamente traslapó su respuesta a otra cosa, porque no quiere quedar mal con nadie. Así descubrimos a los falsos profetas. No es fácil, porque no es por lo que dicen, es por lo que no dicen. Por último, hermanos, voy a decir algo. ¿Saben qué no enfatizar a un falso profeta? En la necesidad de que la persona vea su necesidad de arrepentimiento en un sentido real. Presenta una puerta muy ancha que conduce a la salvación, un camino muy espacioso que conduce al cielo. No hay por qué percibir mucho de mi condición pecadora. No, para nada. No te mires mucho a ti mismo, mira a Cristo. No te mires a ti porque te defraudas, mira a Cristo, mira a Cristo. Y con ese lenguajecito te ignora para que puedas ver tu pecado, tu maldad, y entonces ahí sí puedas ver a Cristo en todo el esplendor que tienes que verlo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven cómo te cambia las cosas y con un lenguaje muy sutil
Parece ser tan espiritual. Oh, no, tú no te mires a ti mismo. No reflexiones acerca de ti. ¿Para qué? Mira aquel que murió en la cruz. Míralo solamente a él. No te mires a ti. ¿Y sabe qué? Nunca pueden ver a Cristo en la manera como tienen que verlo, porque nunca han visto su miserable vida para poderse encomendar a Cristo como deberían encomendarse. ¿Se están dando cuenta, iglesia, cómo es de sutil y persuasivo? Y parece tan espiritual y tan evangélico. En su libro Gracia Abundante, John Bunyan nos cuenta acerca de él mismo, que sufrió la agonía del arrepentimiento 18 meses. Pero hoy no hay posibilidad de esto. ¿Sabe por qué? Porque la vida se bajó. Porque no está pasando lo que pasó con Spurgeon. Cuando ayer leí que dijo: cuando miro el cristiano que soy y cuando miro el cristiano que debería ser, qué vergüenza siento de mí mismo. Pero ¿dónde está esa vergüenza hoy? No. Eso de mirarnos en las Escrituras, de ver nuestra vida y de decir: Señor, yo a luces que debería ya estar viviendo esto y no lo estoy viviendo, y que esto nos lleve a humillarnos delante del Señor y clamar por Cristo y clamar por su gracia y clamar por su poder. Lejos está eso, este mundo evangélico. ¿Sabe por qué? Porque está plagado de falsos profetas. Porque está plagado de gente que dice: paz, todo está bien. Como estás viviendo tu vida, así está bien. Como la estás llevando, así está bien. Hasta ya lograste amar a tu esposo, tranquilo, así está bien, no se preocupe más. ¿Sabe qué hacía la gente de Dios? Se miraba ante la perfecta ley de Dios. Se miraba ante este espejo y decía: Señor, ¿cuánto me hace falta todavía para esto? Y en arrepentimiento iba delante del Señor, se humillaba y le decía: Señor, esta es la vida que yo quiero vivir. Lejos esté de esto, porque hay demasiados hombres ablandando, diciéndoles: paz, cuando no hay paz. No, hermanos, el arrepentimiento significa darnos cuenta de nuestra culpabilidad, de lo vil pecadores que somos, que merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios, de que vamos caminando hacia el infierno y por lo tanto, hermanos, percibimos ese olor a azufre persiguiéndonos y clamamos al Señor: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pero nuevamente, hermano, parece que esa mano de maestros que hay hoy, lo único que le dicen a las personas es simplemente: le cambiaron a la oración de fe por otras cosas, pero no, las personas no están experimentando esa necesidad verdadera que tienen de Cristo para correr a Él y clamar. Y en última, ¿sabe qué hacen, hermanos? Les arrebatan su esperanza, porque solo tienen una esperanza y es Cristo. ¿Y cómo clamarán a Cristo si no lo necesitan? Si no han visto la corrupción de sus almas, la necesidad que tienen en sus corazones, si parece que todo está muy bien en sus casas. En estos días me expresaba una persona que le había dicho que una esposa le había dicho al esposo: nosotros estamos en pañales. Y hermano, y si tú te sientes en pañales, eso es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque podrás ir a clamar a Cristo y decirle: Señor, yo ya debería beber vianda sólida, Señor, pero tengo necesidad de lechita porque todavía estoy en pañales. Señor, yo te necesito. Señor, ayúdame a crecer. Señor, necesito tu gracia en mi vida. No, hermano, lejos está eso con una mano de falsos maestros que hoy dicen: paz. Hermanos, iglesia del Señor, guardaos. Guardaos de esos hombres. Iglesia de solo su gracia. Hoy les hago una advertencia. Guardaos de esos hombres cuyo mensaje es ambiguo y no directo. Guardaos de esos hombres cuyo mensaje se camufla y se adapta con facilidad a la audiencia. Guardaos de aquellos que le proponen una puerta ancha y camino ancho.
Guardaos de aquellos que vienen a ustedes y les hacen ver los mandamientos de Dios como una afrenta. Guardados de aquellos que hacen ver la vida de este sermón del monte como una exageración innecesaria y que les proponen, por lo tanto, una vida de escape para vivirla más fácilmente. Guardados de ellos. Guardaos de aquellos que les enseñan a estar conformes con la vida que están llevando. Guardados de aquellos que le lavan sus conciencias, no en la sangre de Cristo, sino en su propia pecaminosidad. Hoy hemos escuchado una solemne advertencia de parte del Señor. Estos hombres se paran frente a ustedes para que no entren por la puerta estrecha. Y una vez que han entrado, estarán al lado y lado del camino, invitándoles a que lo abandonen. Porque según ellos, hay una mejor forma de llegar al mismo destino por un sendero más fácil. ¿Qué harás, iglesia? ¿Cómo responderás a este mensaje? Por mi parte les digo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.